el embajador Espinosa Melo, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Por qué no me hace un pequeño resumen de su carrera diplomática? Porque la gente piensa, se recuerda a veces, la mayoría del público, Espinosa Melo, Menem, nada más. ¿Cómo es el otro tema, no? No, el otro tema es muy simple. Yo soy un funcionario diplomático de carrera. Es decir, ingresé por concurso de oposiciones en el año 67, 66, finales del 66, al concurso al que se presentaron más o menos unos 800 candidatos. Fuimos seleccionados unos 400 y llegamos al final, al coloquio, unos 38. ¿Cuál es su título? Agregado de embajada. Agregado de embajada. En aquel momento era agregado de embajada. Hoy en día la gente que se incorpora como tercer secretario. Ajá. En aquella época todavía existía el rango de agregado. Bueno, yo ingresé a la Cancillería de esa manera. Presté durante 1 año y medio servicios en el Departamento de América del Norte, y de ahí mi primer destino fue la Unión Soviética, donde estuve en Moscú 2 años y medio. ¿Qué años? 69 al 72. De allí, época Brezhnev, era la época todavía dura del comunismo. Acá estaba Onganía. Estaba la NUCE ya, había habido esos cambios, Onganía había desaparecido. Era Leopoldo Bravo el embajador en Moscú en esa época, más o menos. El embajador era un viejo fascista que ya falleció, que se llamaba Astigueta. Este hombre no nos dejaba estudiar ruso porque decía que nos íbamos a convertir en comunistas. Esta es una anécdota graciosa. ¿Puedo aprovechar ese tema? Le pregunto a usted, que tiene gran conocimiento del año 60 y pico en la diplomacia argentina. Sí. ¿Mucho fascismo, mucho nazismo, mucho antisemitismo? En la Cancillería, Sí. le diría que había de origen judío 3 personas. Ajá. En un cuerpo de 600 o 700. Usted tuvo muchos años. Y yo estuve hasta el 83 y sigo vinculado directa o indirectamente. Y le hasta el pregunto, 93. por eso le pregunto hasta el presente, digamos, la Cancillería. Creo que sigue siendo un poco más relajado, pero siempre ha habido una notoria... Que yo recuerde, le digo, los judíos conocidos eran Abraham Rein, gran amigo mío, quien quiero mucho, Federico Barfel, famoso por su amistad con Macera y periodista, y Silvio Neumann. Silvio Neumann, sí, sí. Nada más. Ahí se acabó la historia. Nada más. Sin ir más embajador, sin ir más lejos, te recuerdo que hace poco tuvieron que retirar del Ministerio de Relaciones Exteriores una placa que habían puesto, que era una placa que no correspondía. Porque... Sí, la del abuelo de Uquigoni. Exactamente. Por eso ¿De digo... De Uquigoni, el escritor. Sí, pero el que estaba en la placa, que es una cosa increíble, era el embajador Irigoyen. Claro. El embajador Irigoyen era el hijo del presidente Hipólito Yrigoyen, Tal cual. que fue embajador en Berlín. Y si vamos al caso, hubo personajes siniestros como Viñes, que vendía pasaportes a la colectividad judía para escapar, o les cobraba para sacarlo, lo exoneraron en aquella época. Después lo recuperaron en los años 48 y tuvimos, fueron López Rega de la diplomacia, ¿no? Siempre hay dentro de las relaciones exteriores un fascismo subyacente, ¿no? Eso perdura hasta Bueno, esta demostración. le pregunto al embajador Oscar Espinosa Melo, usted está mal visto desde la Cancillería. ¿Por qué? ¿Por qué lo ven mal? Primero, ¿Es el niño travieso, el malo? Mi sobrenombre era Espinosa Malo, pero malo porque no me callaba. ¿Qué dijo, por ejemplo? Decía lo que pensaba, cosa que no está bien vista. No es diplomático, más bien. Justamente usted acaba de decir, ser diplomático es ser un hombre correcto y decir lo que uno piensa con buenas maneras, no mentir. El famoso libro de Nicholson sobre la diplomacia, que a él le costó muy caro, decía que había un embajador que había escrito en un libro de visita que un embajador era un diplomático a quien se lo mandaba a mentir al exterior, a otro país, para el bien del suyo. Por supuesto, parece que lo echaron, el que escribió esas.
Yo he sido siempre lo contrario. Cuando tuve que decir las cosas, las dije. Yo de Moscú salí, fui a Dinamarca, de Dinamarca estuve después en Buenos Aires. Pero el lío se armó en Chile. Pero para eso pasó mucho tiempo. Ah, usted ya venía molestando de antes. Yo siempre molesté, y espero seguir siendo molesto. De ahí estuve en Irlanda, después estuve en Venecia, estuve 3 años y medio de cónsul en Venecia, que es el paraíso que me ha colmado cualquier disgusto que haya podido tener en mi vida. Bueno, lo envidio. Sí, hace bien. 3 años y después 2 años en Arabia Saudita. Pero ahí fue castigado, me parece. Yo creo que se equivocaban en castigarme. No, ahí lo mandaron porque ahí no se puede tomar nada de vino, nada de alcohol. Por lo menos la ley dice que no se puede. Sí puede. Los diplomáticos podían, en las fiestas los árabes sauditas envolvían en una servilleta de papel el vaso y tomaban scotch del mejor. Ah, eso no sabía, ¿no? ¿No tienen prohibido eso? Lo que pasa es que la mitad de la familia Con el real... pañuelo no. Sí, la otra mitad no tanto. ¿Y con las mujeres qué tal en Arabia Saudita? Había unas inglesas, alemanas, bueno, está bien. suecas, Carne de exportación. dinamarquesas en los hospitales divinas. Esa sí que era buena vida. Bueno, venimos a Chile, cruzamos la cordillera. Me interesa eso. Claro, usted quiere que yo llegue a Chile. ¿Pero por qué? Pero fíjese, ¿Qué fue lo que denunció ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, pero vamos a llegar. Déjalo llegar, dejala Déjeme llegar, no me diga. Pero tenemos que tener 3 programas con todo lo que nos va a contar. Lo que ocurre es muy simple. Yo he sido peronista, lo cual en la Cancillería también era una mala nota. Fui congresal metropolitano y nacional del Partido Justicialista. Entonces me mandan a Venecia y yo me convierto un poco en el representante de Menem en Europa. Ahí es cuando me mandan a Arabia Saudita. De Arabia Saudita yo controlaba mucho mejor todos los asuntos del peronismo que en Venecia, porque además disponía de dinero, mi sueldo era mucho mejor, etc. Cuando gana Menem, la interna, yo vengo y lo acompaño. Estamos hablando Menem con Cafiero, ¿no? Menem con Cafiero. ¿86? 88. 88. Y ahí Menem me dice que va a ir a Siria y que quería que yo lo acompañara. Claro, el grupo que lo rodeaba a Menem, con la excepción de Mayorga, que es un hombre relativamente culto e inteligente, eran unos bestias de solemnidad. Le pregunto, ¿estaba Julio Ramos ahí? No. ¿No estaba? No. Perdón, ¿quiénes lo acompañaban? Que era una bestia de... Ramón Hernández, personajes. O sea, los apóstoles, quiere decir. Sí, no, Coa, Santafesali, sí. no El sabía ni... muchacho este de los guardapolvos, ¿cómo se llama? No, Bausano. No Bausá, el otro, el de los juguetes, perdón. Vanrel no era. No, tampoco. El de Santa Fe. Bueno, ¿quién es? Abdo Menem, que es una buena persona, el primo. Y algunos otros personajes muy extraños, como un doctor Haddad, que es el jefe de la Fundación Los Cedros y dueño de un hospital de ese mismo nombre. En San Justo creo que está. Sí, y La donde clínica se Los juntan Cedros. los extremos más terribles del fascismo criollo, como era el grupo de Disandro, etcétera, en esa fundación. Pero bueno, ahí yo después lo acompaño en el viaje por Europa y cuando volvemos, ya son las elecciones, gana Menem, se adelanta las elecciones y Menem decide mandarme a Chile. Las razones por las cuales era porque pensaban que tenían un tipo manejable y de total confianza. Era un poco ignorar que yo no soy ni manejable, ni soy de total confianza para el latrocinio, que era una de las ideas primigenias de lo que es el menemismo. En ese caso lo envían a Chile por el asunto, digamos, usted se opuso al tema de gasoducto. Claro, el primer gran negocio del menemismo en su primer mandato es este asunto del gasoducto. Era hacer un gasoducto de Loma de la Lata a Santiago de Chile. Y yo, cuando me encuentro con el proyecto, me opongo por 2 razones. La primera, porque era por contratación directa, lo cual es corrupción sin lugar a dudas. ¿Se acuerda del costo que tenía originalmente la obra? $1.200 millones. Y salió costando, gracias a mi intervención, 400 millones. Opa. Y segundo, ¿Quién se quedaba con los 800 de diferencia? mitad y mitad.
mitad los chilenos, mitad los argentinos. Y en ¿Quién esto era presidente de Chile en ese momento? Alvin, de la Democracia Cristiana. tenían que hacer fondo. Y eso es lo que me dice mi segundo Tenían que en hacer aquel caja, momento. caja, Caja, exacto. Tenían que hacer caja porque venían de 17 años de pasarla mal con el Tata Pinochet. Entonces, ¿qué pasa? De ahí me convierto en un enemigo. Y entonces tenían que desacreditarme para que yo no hablara o no dijera, o lo que dijese no fuese creíble. ¿Qué métodos emplearon para desacreditarlo? Utilizaron métodos de prensa, me asignaban organización de orgías, vida totalmente licenciosa, disipada, etc. Fíjese, si ustedes se toman la molestia como investigadores que son de agarrar la prensa chilena hasta octubre de 1991, yo soy un embajador modelo. Ahora, de 1991 en adelante me convierto en una especie de monstruo que tenía constituido un burdel en la embajada argentina. Que hasta el momento de la denuncia del gasoducto era todo. Era una carmelita de cáncer. Bueno, eso, perdón, lo tenemos claro. Viajamos a Sí. directamente a Siria. Directamente a Siria. ¿Por qué va Menem a Siria? Menem va a Siria principalmente porque quería echar pinta con sus paisanos, como el que acababa de ganar la elección. Pero primero fue Israel antes de Siria. No, eso es otra cuestión y ahí ya déjeme llegar. Menem hace un viaje por Europa donde es huésped de Amalita Fortabá en una isla que tiene en Grecia y de ahí cruza a Siria, donde yo los estaba esperando. Ahí es donde yo veo bajar a ese doctor Haddad, que curiosamente se llama igual que uno que está vinculado con el tema de la AMIA. Con el dueño del volquete Santa Rita que deja el volquete en la que nadie habla nunca de este tema. No, acá sí se ha hablado. Acá hablamos siempre. Acá se habló siempre. Bueno, pero no, usted sabe. Que duermen, la hora que pasamos el programa yo lo entiendo. Es muy tarde. Es muy tarde. A veces, si yo soy un hombre de costumbres muy reposada. Me imagino. Bueno, la cosa es que desde que llegamos nos instalan en el Sham Palace, que era el hotel del Estado sirio, al lugar al que yo me oponía. Yo quería ir al Intercontinental por una cuestión de olfato, de estar más separado. Bueno, hubo un par de visitas. Sí, al presidente de Siria. Al presidente de Siria, pero fue la última. La más importante de las que yo tuve fue la visita en la casa de verano en la cordillera del Ante, Líbano, al vicepresidente primero de Siria, que era Halim Haddam. Haddam, que hoy en día es un tránsfuga que está escondido en Francia, era quien manejaba en aquel momento dos cuestiones muy importantes. La primera era las relaciones con Israel, con el Estado de Israel. Ajá. Y la segunda era el tema de la venta del producto que mejor produce Siria, que es el opio y el hash. La droga del Valle de la Beca. De la Beca. Lugar donde, por más esfuerzos que hicieron, no pudieron penetrar las fuerzas israelíes en la última de las guerras. Ahí los sirios pelearon en serio, peleaban por la pitanza, como digamos. Bueno, en esa reunión fue muy gracioso porque estábamos casi todos, pero a la reunión en sí con el vicepresidente entramos solamente 4 personas. El vicepresidente Halim Haddam, el intérprete que es primo de Menem, Abdul Akil, el que suscribe y Menem. Y ahí lo dejamos porque vamos a un corte y enseguida nos va a contar qué le prometió Menem y qué les pidió Menem a los sirios. ¿Está bien? Muy bien. Ya venimos. Necesita que se lo repita. Conmigo $1, $1. Conmigo $1, $1. Este programa ha sido designado de interés cultural por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su importante aporte a la divulgación de la cultura judía en sus diversas manifestaciones.